Hola alumnos de la Foránea 30, soy el maestro Israel Gómez y les voy a explicar lo que vamos a hacer en el proyecto número 13 en la asignatura de ciencias. Pues bueno, nuestro aprendizaje esperado es relaciona la abundancia de elementos con su importancia para los seres vivos y como saben, pues bueno, en esta ocasión el proyecto 13 tiene que ver con la campaña acerca del cuidado del agua. Entonces vamos a ver cómo se va a relacionar esto con lo del cuidado del agua. Bueno, la importancia del agua y los elementos químicos para los seres vivos. En sí, pues bueno, antes de darle lectura a eso, necesito decirles que, pues bueno, es importante que nosotros conozcamos cuál es la función de los elementos de hidrógeno y oxígeno, que precisamente es la fórmula del agua, H2O, en nuestro cuerpo. Y para ello también tenemos que ver cuáles otros elementos, pues bueno, son importantes y cuál sería su función en nuestro organismo. Dice, los elementos químicos que constituyen los seres vivos se llaman bioelementos o elementos biogenésicos. Al combinarse producen una gran cantidad de sustancias necesarias para que los organismos unicelulares y pluricelulares lleven a cabo sus funciones metabólicas. Formen sus estructuras, se desarrollen, se mantengan y se reproduzcan. Y un claro ejemplo, pues bueno, es el agua, ¿no? En la actualidad se han detectado unos 70 bioelementos, todos se encuentran en la tabla periódica. Y los más abundantes en los seres vivos, estamos hablando del 95 al 99%, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, a los que se les llama bioelementos mayoritarios o primarios. Estos se encuentran formando biomoléculas, es decir, moléculas que constituyen la materia. Por eso se dice que nuestra forma de vida está basada principalmente en carbono. Pues bueno, la actividad número 1. Van a ir a su libro, precisamente a la página 131, donde ustedes van a encontrar ese cuadro que está ahí. Y pues bueno, van a observar la información del cuadro acerca de la composición química porcentual del cuerpo humano y la corteza terrestre. Es decir, ahí viene un listado de elementos y te va a decir más o menos en qué porcentaje se encuentran, ya sea en el cuerpo humano o en la corteza terrestre. Pues bueno, posteriormente vas a organizar la información del cuadro de la página 131, como les mencioné, de manera que te sea más fácil analizarla. Es decir, vas a identificar de mayor a menor proporción los elementos, ya sea en el caso del cuerpo humano o de la corteza terrestre. Y vas a hacer una gráfica tipo pastel en tu cuaderno de los 8 principales elementos, es decir, los que tienen mayor cantidad de porcentaje, ya sea en el cuerpo humano o en la corteza. Cuando hayas terminado, pues bueno, vas a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los 8 elementos más abundantes en el cuerpo humano? ¿Cuáles en la corteza terrestre? ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias entre ellos? Es decir, ¿cuáles elementos más o menos coinciden que están ya sea en el cuerpo humano o en la corteza terrestre? ¿Y a qué consideras que se deba esto? Después, ¿cómo supones que los humanos ocupamos o necesitamos dichos elementos? ¿De dónde piensas que los obtenemos? ¿Todos los seres vivos estaremos conformados por los mismos elementos? ¿En qué varían? Y debes de justificar tu respuesta. Si en tu libro o preguntándole a las personas cerca de ti no puedes obtener la respuesta, pues bueno, igual te puedes ir a internet a indagar un poquito. Bien, la actividad número 2, vas a leer la página 132 a la 134, esta vez solo vas a leer poquitas páginas, de hecho son 3, de tu libro de texto y vas a identificar cuáles son los bioelementos primarios, que bueno, ya más o menos te los puse ahí en la tablita que estás viendo ahí. ¿Cuál es su función en el organismo? ¿Qué alimentos o sustancias lo contienen? ¿Y qué provoca su deficiencia? Para ello vas a usar la siguiente tabla. Cuando me refiero a qué provoca su deficiencia es qué pasa si no lo consumes. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que llenar esa tablita, ya te la puse ahí. Y eso sería la actividad número 2. Ahora, la actividad número 3. Ojo, la 2 fueron los bioelementos primarios o principales. En la actividad 3 únicamente vas a copiar en una hoja blanca o 2 pegadas según el tamaño de tu letra y escritura el cuadro de la página 135, que de hecho es el cuadro titulado 2.11 y tiene que ver con los bioelementos, pero esta vez los secundarios. Estos son, no son 4, de hecho son como 20 o más. Entonces, para que más o menos tantees el espacio, checa bien el cuadrito de esa página para que veas cómo le vas a hacer, ¿sale?
hay que hacerlo a mano, hay que hacerlo en hoja blanca, o bien, si no tienes hojas blancas, pues bueno, igual si lo haces en el cuaderno no hay ningún problema. Ok, hasta ahí serían las actividades propias de ciencias. Ahora, ¿qué vas a hacer en tu proyecto? ¿Cómo va a abonarle la asignatura de ciencias al proyecto? Pues bueno, como sabes, vas a hacer una campaña, vas a agregar un argumento donde expliques el por qué debes de consumir agua en una buena proporción, además que sea agua potable de calidad, es decir, que contenga los minerales necesarios para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, por eso, entre lo que hiciste con ciencias y si es que requieres investigar un poquito más acerca de cuánta agua tienes que consumir al día, qué tantos elementos o minerales debe de tener el agua para que sea potable, porque como sabes, el agua pura, H2O, pues no se puede consumir. De hecho, no nos sirve a nosotros si la bebemos, tiene que ser agua potable, es decir, agua pura combinada con otras sustancias, que en este caso se le nombran minerales. Vas a investigarlo. Y bueno, eso es lo que vas a agregar a tu campaña del proyecto. Entonces, recapitulando, ¿qué me vas a enviar? Pues bueno, ojo y cuida por favor que esté completo tu envío. La actividad 1 son los 2 gráficos y las preguntas. La actividad 2 es la tabla de bioelementos primarios, que de hecho es la que estás viendo ahorita en pantalla. La actividad 3 es la tabla de bioelementos secundarios, esa únicamente la copias a una hoja blanca o bien a tu cuaderno, y lo que hiciste como campaña en proyecto 3. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, chicos, nos vemos la próxima.